Hola, bienvenido a este espacio. Si buscas profundizar, si te cansa el contenido superficial, las explicaciones rápidas que no abordan lo importante, este es tu lugar. Hoy, nos embarcaremos juntos en un viaje intenso, simbólico y transformador, una inmersión en el alma humana, en las profundidades del deseo, la sexualidad y aquello de lo que, a menudo, nadie se atreve a hablar. Cómo estas fuerzas silenciosas moldean cada decisión que tomamos, cada relación que vivimos, cada parte de nuestra historia que aún no comprendemos del todo. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver aquí no es exactamente lo mismo. No hablaremos del deseo como un simple impulso, lo hablaremos como un lenguaje del alma, una energía que lleva recuerdos, traumas, potenciales y símbolos que viven en ti, incluso cuando no te das cuenta. Si alguna vez has sentido que tu vida amorosa se repite, que tus emociones te confunden, que hay algo más profundo tras la atracción, la conexión o la soledad, entonces este video es para ti. Porque la sexualidad, en la visión de Jung, lo incorrecto, se trata de la conciencia. Se trata de integrar la luz y la sombra, y de transformar lo que te duele en algo que te sane. Antes de empezar, tengo una petición importante: suscríbete al canal ahora mismo. Esto permite que este contenido siga produciéndose con profundidad, veracidad y responsabilidad. Cada nueva suscripción es un paso más para que este canal llegue a personas que, como tú, buscan significado. Tu suscripción ayuda muchísimo. Ahora, respira hondo y acompáñame. 1. El deseo invisible, la fuerza que mueve el alma en silencio. Hay una fuerza que nos recorre a cada uno de nosotros silenciosamente. No grita, sino que susurra en nuestras elecciones, nuestros deseos e incluso en las decisiones que creemos tomar racionalmente. Hablamos del deseo, esa energía invisible que parece impulsarnos solo hacia el placer, pero que, de hecho, nos guía por laberintos mucho más profundos de lo que imaginamos. La gran pregunta es, ¿realmente sabemos lo que deseamos? Esta fuerza, al ignorarla, sigue actuando incluso sin nuestro permiso consciente. Está presente en nuestra forma de ver el mundo, en cómo nos relacionamos y en cómo construimos nuestra identidad. El deseo a menudo se confunde con la necesidad, pero es algo mucho más sofisticado. Transporta imágenes, historias, traumas y esperanzas. Es una especie de brújula interna, pero con un mapa que rara vez sabemos descifrar. Jung nos advierte que este deseo no es solo un capricho pasajero, sino un lenguaje del alma. Cuando lo abordamos con respeto y curiosidad, empezamos a percibir mensajes que antes estaban ocultos. Sentimos que cada impulso revela algo sobre quiénes somos, de que huimos o que aún buscamos inconscientemente. Ignorarlo es como taparnos los ojos con un espejo y, por eso, más que ceder o reprimir el deseo, lo esencial es entenderlo, saber qué quiere decirnos. Todo deseo tiene un origen, un porqué, un dónde. Cuando vivimos en piloto automático, nos domina, pero cuando lo enfrentamos con presencia, nos revela. El deseo puede ser un faro, pero también puede ser un abismo. Depende de cómo decidamos transitarlo. En el fondo, el deseo es el alma que implora por un pasaje y, cuanto más ignoramos su presencia, más encuentra formas distorsionadas de manifestarse en adicciones, repeticiones emocionales y relaciones desequilibradas. Pero al escucharlo, puede transformarse en dirección, claridad e incluso sanación. 2. Sexo más allá del cuerpo. El lenguaje simbólico del inconsciente. Cuando hablamos de sexualidad, incluso hoy, nuestro primer pensamiento suele estar vinculado al cuerpo, al tacto, al placer, a la química. Sin embargo, Jung nos invita a mirar más allá. La sexualidad, según él, es un lenguaje simbólico del inconsciente, un código a través del cual se manifiesta nuestro mundo interior. Habla no solo del instinto, sino también de la historia, de la ascendencia, de heridas no expresadas. El cuerpo siente, pero es la mente la que interpreta. Y, a menudo, esta interpretación conlleva capas antiguas que ni siquiera nos damos cuenta de que existen. Por lo tanto, un simple deseo puede sacar a la superficie recuerdos, traumas e imágenes internas que ni siquiera sabíamos que estaban almacenadas. El sexo en este contexto no es solo un acto físico, sino una revelación, un ritual simbólico que expresa lo más oculto en nuestro interior. Aquí es donde entra el inconsciente colectivo, mitos, fantasías, arquetipos. Cuando nos sentimos atraídos por alguien, a menudo nos sentimos atraídos por estas imágenes internas que se proyectan en la otra persona. Esta atracción puede no tener sentido lógico, pero sí simbólico.
Es el inconsciente intentando comunicarse, completarse y sanarse. Esta dimensión simbólica de la sexualidad es poderosa porque nos muestra que el deseo no es un error, es una invitación, una puerta a una comprensión más profunda de quiénes somos. Cuando lo abordamos con miedo o represión, se distorsiona, pero cuando lo observamos con madurez, revela su verdadera naturaleza, una fuerza creativa y reveladora. En definitiva, la sexualidad es un puente entre quienes somos y lo que aún no reconocemos en nosotros mismos, un espejo, un pasaje y, quizás, cuando empecemos a observarla con más atención y menos juicio, podamos descubrir no solo placer, sino también significado. 3. El deseo como energía creativa o destructiva. El deseo, por su propia naturaleza, es ambiguo, puede llevarnos a grandes logros, pero también a profundos abismos. Es una energía en estado puro, como el fuego, que puede calentar, puede iluminar, pero también puede quemar si se usa sin conciencia. Jung advirtió que cuando se reprime o se malinterpreta, el deseo se manifiesta de forma destructiva en compulsiones, adicciones y relaciones tóxicas. Por otro lado, esta misma energía, al ser acogida y canalizada, se transforma, se convierte en inspiración, creatividad y conexión. Deja de ser una fuerza que consume y se convierte en una fuerza que construye. La diferencia radica en la conciencia que le damos. Cuando observamos el deseo con claridad, nos damos cuenta de que no es el enemigo. El enemigo es nuestra propia ignorancia. Muchas de las obras más grandiosas de la humanidad nacieron de impulsos del deseo. Desde el arte hasta el amor, desde la ciencia hasta la espiritualidad. Todo lo que nos conmueve proviene de un lugar interior de deseo. El problema no es desear, sino no saber por qué ni para qué deseamos. Es en este vacío de significado donde el deseo se corrompe. Por lo tanto, la pregunta no debería ser cómo controlar el deseo, sino cómo escucharlo profundamente. Cuando comprendes lo que intenta decirte, obtienes libertad. Libertad para elegir con mayor madurez, para no ser rehén de impulsos ciegos, sino para ser el autor de tu propia historia. Desear es humano. Transformar ese deseo en conciencia es divino. Y esta es la verdadera alquimia del inconsciente, convertir lo que nos domina en algo que nos libera. 4. Líbido. La fuerza vital que va mucho más allá del placer. Freud consideraba la libido como una energía sexual. Jung fue más allá. Para él, la libido es la fuerza vital que impulsa a los seres humanos. Es lo que nos libera de la inercia, nos impulsa a buscar el sentido. La libido, por lo tanto, no se trata solo del deseo por alguien, sino también del entusiasmo por un proyecto, la dedicación a un propósito y la sed de autoconocimiento. Esta energía se manifiesta en todo. Cuando nos apasiona la vida, nuestra libido se activa. Cuando somos creativos, nuestra libido vibra. Y cuando nos sentimos apáticos, cansados o sin rumbo, podría ser señal de que esta fuerza está bloqueada, reprimida o sofocada por miedos o creencias limitantes. Lo más interesante es que esta energía no desaparece al negarla, simplemente cambia de forma. Si no se experimenta con autenticidad, se escapa por canales inconscientes, generando a menudo síntomas, crisis o estancamiento. Es como un río que, si se bloquea, encuentra otras vías de flujo, incluso bajo tierra. El trabajo que Jung propone es de integración. No se trata de liberar la libido de ninguna manera, sino de aprender a escucharla, comprenderla y guiarla. Necesita un camino, un espacio para fluir con sentido. Y este espacio se construye con presencia, verdad y conexión con lo que realmente importa. Cuando logramos esto, la vida adquiere un nuevo color. La libido deja de ser un fuego descontrolado y se convierte en una antorcha que ilumina el camino. El deseo se convierte en dirección, el impulso en inspiración y la vida deja de ser solo supervivencia y se convierte en creación. 5. Cuando el deseo nos obliga a enfrentar la sombra. El deseo es seductor, pero también revelador. Señala no solo lo que deseamos, sino, principalmente, lo que nos falta. Y aquí es donde se vuelve incómodo, pues nos obliga a observar partes de nosotros mismos que preferiríamos mantener ocultas. Jung llamó a este territorio sombrío la sombra, todo lo que reprimimos, negamos o juzgamos sobre nosotros mismos. Cuando surge el deseo, ilumina estas regiones internas, revela necesidades, miedos y frustraciones. A menudo, creemos que simplemente buscamos placer o conexión, pero en realidad se nos llama a confrontar algo más profundo. Por eso,
el deseo en su forma más sincera no es cómodo, es transformador. En lugar de huir, Jung nos invita a mirar con valentía hacia la sombra, porque ahí residen las respuestas, los recuerdos y las heridas que aún rigen nuestras decisiones. Negar esta parte es seguir viviendo en la oscuridad. Integrarla es encender una nueva luz en tu interior. Este proceso, por supuesto, requiere presencia, requiere abandonar la idealización, la prisa y el juicio. Es un camino de madurez emocional, donde el deseo deja de ser un simple impulso y se convierte en un espejo. Y en este espejo, podemos ver claramente quiénes somos realmente. Al final, el deseo que nos desconcierta es el mismo que puede sanarnos. Solo necesitamos tener la valentía de escuchar lo que intenta decir, no con los oídos del cuerpo, sino con la escucha profunda del alma. 6. Anima y animus, lo masculino y lo femenino dentro de nosotros. En la visión de Jung, dentro de cada ser humano, reside una imagen simbólica de su opuesto interior. Esta idea puede parecer extraña a primera vista, pero revela uno de los conceptos más profundos de la psicología analítica, la existencia de ánima, lo femenino en la psique del hombre, y animus, lo masculino en la psique femenina. Estos arquetipos no se refieren al género ni a los roles sociales. Representan fuerzas internas que influyen en nuestras emociones, decisiones y vínculos emocionales. Estas imágenes internas actúan como espejos psíquicos. Un hombre puede proyectar su ánima en una mujer por la que se siente irresistiblemente atraído. Del mismo modo, una mujer puede ver su animus idealizado en su pareja. Esto explica por qué tan a menudo nos sentimos cautivados por alguien de una manera intensa, casi mágica. En efecto, reconectamos con una parte olvidada de nosotros mismos a través del otro. Estas proyecciones son naturales, pero se vuelven peligrosas cuando permanecen inconscientes. Cuando no nos damos cuenta de que lo que amamos en el otro es, en realidad, una imagen interna de nosotros mismos, corremos el riesgo de exigirle lo que nunca podrá darnos. Creamos expectativas irrealistas y nos frustramos cuando el espejo se hace añicos, revelando la humanidad que intentamos ignorar. Por otro lado, cuando empezamos a reconocer estas proyecciones, damos un paso hacia la individuación. El ánima y el animus dejan de ser idealizaciones y se convierten en fuerzas integradas dentro de nosotros. Los hombres acceden a su sensibilidad, su intuición y su capacidad de aceptación. Las mujeres fortalecen su razón, su asertividad y su rumbo. Este equilibrio interno lo cambia todo, incluso las relaciones externas. Por lo tanto, el amor verdadero requiere, primero, un encuentro con uno mismo. Antes de buscar al otro, debemos reconocer lo que en nuestro interior pide ser integrado. Solo entonces podremos dejar de proyectar nuestras necesidades y empezar a construir vínculos basados en la presencia real, no en la fantasía. 7. El amor como reflejo del inconsciente. A menudo, el amor no es un encuentro con otra persona, sino con nuestro propio inconsciente. Jung decía que nos enamoramos de lo que hemos olvidado en nuestro interior, de partes de nuestra alma que proyectamos en alguien que se nos aparece como un espejo. Por eso, algunas conexiones son tan intensas. No se trata solo de la otra persona, sino de lo que despiertan en nosotros. Este proceso es mágico, pero también peligroso porque idealizamos. Creemos haber encontrado a la persona ideal, pero en realidad hemos encontrado una representación simbólica de algo interior. Esto no significa que el amor sea una ilusión. Al contrario, significa que el amor es un camino, un viaje de autodescubrimiento, donde cada relación revela más sobre quiénes somos y que necesitamos sanar. Cuando ignoramos este proceso, el amor se convierte en dependencia. Esperamos que el otro llene vacíos que solo nosotros podemos comprender. Creamos personajes dentro de las relaciones, roles que nos aprisionan y nos frustran. Nos perdemos intentando encontrar en el otro lo que olvidamos buscar en nosotros mismos. Pero cuando miramos con claridad, el amor se transforma, deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. Una elección para crecer juntos, para ver al otro como es, no como lo idealizamos, y, sobre todo, para reconocer que todo encuentro verdadero es, ante todo, una reconexión con lo que existe en nuestra alma. El amor, en este sentido, es un viaje simbólico, una inmersión en el inconsciente y eso es, precisamente, lo que lo hace tan poderoso, tan revelador y a la vez tan desafiante. 8. Idealización del otro y olvido de sí mismo. ¿Cuántas veces te has sorprendido idealizando a alguien, imaginando que esa persona era todo lo que siempre has deseado?
Esta idealización es común y profundamente inconsciente. Ocurre cuando proyectamos nuestras necesidades, miedos y sueños en otra persona. Y el problema no es idealizar, el problema es olvidarnos de nosotros mismos en el proceso. Cuando idealizamos, dejamos de ver a la otra persona tal como es. Empezamos a ver solo la imagen que hemos construido dentro de nosotros mismos. Esto crea un abismo entre las expectativas y la realidad. Y cuando la realidad emerge, suele seguir la frustración, la conmoción y el sufrimiento. La imagen se desvanece y lo que queda es un vacío que revela que la relación no era con la otra persona, sino con nuestra propia proyección. Este proceso está profundamente arraigado. A menudo, idealizamos porque no nos enseñaron a mirar hacia adentro. Buscamos fuera de nosotros mismos lo que nos faltó en la infancia, lo que nos negaron, lo que nos hirió. Y sin darnos cuenta, transformamos al otro en una respuesta a nuestro dolor no resuelto. Cuando esto sucede, el amor se convierte en una vía de escape, no en un hallazgo. La sanación comienza cuando asumimos la responsabilidad, cuando comprendemos que lo que proyectamos en los demás debe ser aceptado por nosotros mismos. Al hacerlo, recuperamos partes perdidas de nuestra identidad. Empezamos a amar con más sinceridad, sin tantos filtros, sin tanta carga. El otro deja de ser una solución y se convierte en un compañero en este camino. Idealizar menos es amar más. Porque solo quienes son capaces de ver a los demás como son y verse a sí mismos con la misma honestidad, aman de verdad. 9. La caída de la proyección, donde comienza el verdadero amor. Toda pasión pasa, pero no toda pasión se convierte en amor. Y esto sucede porque en algún momento la proyección se derrumba. Esa imagen idealizada comienza a desmoronarse y nos vemos obligados a ver a la otra persona en su humanidad. Este momento es decisivo. Es cuando podemos elegir entre buscar el amor verdadero o rendirnos porque no soportamos la destrucción de la fantasía. Jung creía que la caída de la proyección es esencial, porque solo cuando cae podemos recuperar lo que una vez fue nuestro y lo que proyectamos en los demás. Es en este punto donde comienza realmente el autoconocimiento, donde dejamos de exigir que otros nos salven y comenzamos a comprender que somos responsables de nuestra propia integridad. Este proceso puede ser doloroso. Después de todo, ¿quién quiere ver que el príncipe o la princesa solo eran humanos? Pero este dolor es necesario. Aclara la mirada, descorre el velo y demuestra que el amor verdadero no es el que nos hace flotar, sino el que nos ancla, el que nos enseña a amar sin ilusiones. Al superar la caída de la proyección, el vínculo cambia, se vuelve más maduro, más consciente, deja de ser un juego de necesidad y se convierte en una construcción. El otro ya no es un ideal inalcanzable, sino un ser en evolución, como nosotros. Y ahí es donde empieza el amor verdadero. Cuando nos miramos y, aun viendo sus defectos, decidimos quedarnos, no por necesidad, sino por presencia, no por necesidad, sino por verdad. 10. El sexo como cruce simbólico, mucho más que placer. El sexo, al experimentarse conscientemente, deja de ser un mero placer físico y se convierte en un rito simbólico, un encuentro de almas donde el inconsciente habla con fuerza, incluso sin palabras. Jung consideraba el acto sexual una de las manifestaciones más poderosas de la psique humana, no por su excitación, sino por lo que revela. En este encuentro íntimo emergen nuestras sombras, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Es ahí donde se manifiesta lo no dicho, lo oculto, lo que aún necesita sanación. Por lo tanto, el sexo puede ser liberador o aprisionador. Todo depende de la conciencia que le demos. Cuando usamos el sexo como escape, se vuelve vacío. Cuando lo usamos como afirmación de poder, se vuelve violencia. Pero cuando lo usamos como espacio para escuchar y rendirnos, se vuelve sanador. Es en este punto que el cuerpo se convierte en un templo y el tacto en el lenguaje del alma. El viaje simbólico del sexo comienza cuando dejamos de considerarlo una actuación y comenzamos a considerarlo un espejo. Cada gesto, cada sensación, cada reacción revela algo sobre nosotros, sobre lo que deseamos, de lo que huimos, lo que aún necesita ser abrazado interiormente. En definitiva, el sexo es un camino hacia el autoconocimiento y quienes están dispuestos a recorrerlo conscientemente descubren que el verdadero placer reside en la plenitud, en cuerpo, mente y alma. Si te gusta este contenido, tómate un momento y suscríbete al canal. Es mucho más que un clic. Es una forma de hacer llegar este mensaje a miles de personas que también necesitan escucharlo. Tu suscripción es esencial para que este trabajo siga adelante.
11. La sombra del deseo, donde habita lo reprimido. Desde pequeños, aprendemos a ocultar nuestros sentimientos. Nos enseñan a controlar el deseo, a juzgar la sensualidad, a desconfiar del placer. Todo esto ha quedado relegado a un rincón oscuro de nuestra psique, lo que Jung llamó la sombra. Y es allí donde el deseo, al ser reprimido, se esconde, no desaparece, simplemente se disfraza. Esta energía reprimida resurge en formas distorsionadas, comportamientos compulsivos, patrones repetitivos, adicciones silenciosas y relaciones que nos dañan. Cuanto más la ignoramos, más nos domina. Como dijo Jung, lo que no traes a la conciencia te controla. Y esto es especialmente cierto en el caso de la sexualidad. El deseo, cuando se oculta, se vuelve un saboteador. Nos lleva a decisiones impulsivas, arrepentimientos silenciosos y relaciones que nos confunden en lugar de llenarnos. Pero cuando escuchamos esta energía con honestidad, algo cambia. Lo que era miedo se convierte en comprensión. Lo que era vergüenza se convierte en libertad. Mirar a la sombra del deseo es como encender la luz en un sótano olvidado. Al principio da miedo, pero con el tiempo nos damos cuenta de que allí también residen partes preciosas de nosotros mismos, talentos, potencialidades, verdades que fueron reprimidas para que pudiéramos adaptarnos. Cuando estas partes se recuperan, el alma vuelve a respirar. En última instancia, el deseo no es el villano de la historia. Lo aterrador es el silencio que le imponemos. Lo que sana es la mirada consciente que lo integra sin miedo, sin represión, sin exageración, solo con la verdad. 12. Lo femenino fragmentado entre el regazo y el fuego. Dentro de cada persona reside el arquetipo de lo femenino, con sus múltiples expresiones. Para Jung, dos de estas expresiones son especialmente impactantes, la madre acogedora y la mujer salvaje. El primero es fuente de afecto, seguridad y cuidado. El segundo es fuego, intensidad y transformación. Ambos coexisten en el alma humana, pero a menudo entran en conflicto. A lo largo de la historia, la feminidad ha estado constantemente dividida. La mujer dulce era aceptada, la mujer seductora condenada. Esto generó una fragmentación interna que aún pesa mucho hoy en día. Los hombres esperan una combinación imposible de mujeres que sean a la vez protectoras e intensas, madres y amantes, y las mujeres se sienten presionadas a elegir entre ser amadas y ser libres. Este conflicto interno genera culpa, inseguridad y confusión en las relaciones. Los hombres se frustran al proyectar expectativas poco realistas. Las mujeres se cohíben al intentar satisfacer todos los roles y así seguimos viviendo en relaciones que no abarcan la feminidad en su totalidad, sino solo en fragmentos. Pero cuando reconocemos estas fuerzas como complementarias, todo cambia. La dulzura y la intensidad pueden coexistir. El abrazo y el fuego son parte de la misma alma. Y cuando integramos esto en nuestro interior, los vínculos se vuelven más auténticos, profundos y libres. Lo femenino no tiene que elegir entre cuidar o transformar. Puede hacer ambas cosas. Y cuando se da esta reconciliación, el deseo deja de ser culpa o peligro. Se convierte en poder, conexión y despertar. 13. Sanar la sexualidad a través de la conciencia. La verdadera sanación de la sexualidad no proviene de la represión ni del libertinaje. Proviene de la conciencia. Observa el deseo sin miedo. Enfréntate a los impulsos sin juzgarlos. Y sobre todo, comprende qué hay detrás de cada deseo. Esta es la propuesta de Jung, integrar conscientemente la energía del deseo. Cuando comprendemos que el deseo habla, empezamos a escucharlo con una perspectiva diferente. Revela necesidades, señala heridas y saca a la superficie emociones olvidadas. Cada impulso puede ser una llamada, una petición del alma para que algo sea examinado, sanado y transformado. Esta escucha consciente no es sencilla, requiere presencia, requiere la disposición a sumergirse profundamente en uno mismo. Pero es en esta inmersión donde encontramos la libertad, no la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no tener que huir de uno mismo, de elegir con claridad, de amar con madurez. La sexualidad entonces deja de ser un campo de miedo o vergüenza. Se convierte en un territorio de aprendizaje, de conexión con los demás y, sobre todo, con uno mismo. No existe una fórmula mágica, pero sí hay un camino y empieza con la verdad. Sanar no es perfección, sanar es presencia. Y cuando estamos presentes en lo que sentimos, el deseo se alinea con la conciencia y la vida cambia. 14.
El héroe del deseo, sumergirse en el alma y regresar con sentido. Jung habló del arquetipo del héroe, pero no del héroe que derrota monstruos con una espada. El verdadero héroe, según él, es aquel que tiene el coraje de enfrentarse a sí mismo en el terreno de la sexualidad. Este héroe es el que elige sumergirse en su propio deseo con conciencia, superar sus contradicciones y regresar con sentido. Este camino no es fácil, implica lidiar con viejos miedos, heridas abiertas y partes de nosotros mismos que no nos gusta ver. Pero, precisamente por eso, es tan transformador, porque quienes atraviesan el fuego interior sin huir, regresan diferentes, más completos, más despiertos. El héroe del deseo no busca dominar a los demás, sino comprenderse a sí mismo. Sabe que el verdadero poder reside en saber lo que siente, no en negarlo, reprimirlo ni disimularlo. Es alguien que ve el deseo como un lenguaje simbólico y aprende a escuchar. Esta escucha lo transforma todo. El cuerpo se convierte en una brújula, las relaciones se convierten en espejos y el placer deja de ser un escape y se convierte en una expansión. Cuando el deseo se experimenta con madurez, no aprisiona, sino que libera. El héroe del deseo no es el que menos siente, es el que siente con más intensidad. Y esta valentía es lo que lo hace digno de guiar su propio camino. 15. El deseo como puerta de entrada a la plenitud del ser. En definitiva, el deseo es un portal, un paso entre lo que somos y lo que aún podemos ser. Nos llama, nos desafía, nos provoca, pero también nos revela. Vivido conscientemente, el deseo se convierte en un camino de sanación, autoconocimiento y expansión. No se trata de negar el cuerpo ni los instintos, sino de permitirles caminar junto al alma, de unir placer y conciencia, instinto y espíritu, materia y significado. Este es el verdadero poder del deseo, unir lo que la cultura ha separado. Jung afirmó que la sexualidad es una de las expresiones más poderosas del inconsciente y que, al aceptarla, se convierte en una herramienta para el despertar, un impulso que apunta no solo hacia afuera, sino principalmente hacia adentro, hacia aquello que aún necesita integrarse. Cuando trascendemos el deseo, encontramos lo que lo trasciende, claridad, madurez, el silencio que antes era ruido. Las relaciones se vuelven más ligeras, los vínculos se vuelven más auténticos y la búsqueda deja de ser de plenitud exterior para convertirse en plenitud interior. El deseo nunca fue el fin, siempre fue la puerta. Y ahora que tienes la llave, la decisión es tuya, atravesarla o quedarte afuera. El viaje no termina aquí. Si este viaje ha resonado contigo, te invito a unirte a la comunidad de buscadores de Tercer Umbral. Aquellos que no se conforman con las respuestas superficiales, que anhelan el sentido y que están dispuestos a mirar a su propia sombra. Tu presencia aquí es la prueba de que este mensaje te ha encontrado. Ayúdanos a llevarlo más lejos dándole me gusta a este video, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones. Porque aquí, en Tercer Umbral, el viaje apenas comienza. Nos vemos en un próximo video.